Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a continuar con nuestra serie sobre Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Sin más dilación, quería comentar lo último que comenté en el último vídeo porque creo que no quedó lo suficientemente claro. Y es lo que refiere a la cuestión de la pregunta por el ser desde el punto de vista del comportamiento teórico o desde lo que se ha denominado ciencia, ¿no? Entonces yo dije que, bueno, lo voy a reformular. Básicamente lo que quiero decir es que las ciencias, es decir, el comportamiento teórico que hace el Dasein, porque bien, el comportamiento teórico que hace el Dasein no tiene una ontología. Es decir, no se pregunta por comprender la pregunta por el sentido del ser. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Dasein ya en sí mismo, desde un punto de vista preteorético, desde el punto de vista vivencial, ya precomprende el ser, porque tiene una propia relación consigo mismo. Bien, creo que ahora lo he dicho lo más adecuadamente posible. ¿Vale? La razón de esto es que la característica óntica del Dasein es justamente ser ontológico, ¿no? Tener una cierta relación con el ser. Entonces, repito, las ciencias no tienen una aclaración explícita de su propia ontología, es decir, no tienen desarrollado el ser de su objeto de estudio porque viene presupuesto por el propio Dasein que ya está actuando ahí, que ya el propio Dasein que ya está viviendo allí. Y a medida que está viviendo ya tiene una cierta precomprensión del ser. Y con esta precomprensión le vale y le sobra, le basta y le sobra, vamos a decirlo así, ¿no? Sencillamente. Entonces las ciencias no tienen esa preocupación hasta que no hay una preocupación explícita por sacar a la luz el ser originario, la pregunta por el ser originario, ¿bien? Que es la que transforma justamente después esa comprensión científica. Bien, porque la pregunta por el ser se tiene que dar antes de darse en el objeto de estudio, antes de darse en el ser que objeto de estudio de las ciencias, se tiene que dar en el propio ser originario, que es el Dasein, justamente. Bien. Y en el Dasein nos dice Heidegger una famosa frase y es el Dasein es el ente en cuyo ser le va su ser, ¿no? En cuyo ser le va su ser. Esto de que le va en su ser, su propia esencia, significa que el atributo fundamental o la característica fundamental del Dasein es que es ontológico. Es ser ontológico. El Dasein es ontológico. Es lo primero que tenemos que decir. Es decir, según las propias palabras de Heidegger, lo que le caracteriza ónticamente es que nos comprendemos en cualquier momento el ser de cada cual con algún grado de explicitud. Es decir, cada cual comprende su propio existir, ¿no? Cada cual interpreta su propio estar viviendo en cada momento. En eso consiste la propia relación con el ser. En tanto que lo piensas, te lo dices o lo cuentas a otro, refiere al ese algún grado de explicitud, ¿no? Es decir, que la relación con el ser, ya vamos a ver que consiste en una relación de interpretación, ¿no? Una relación hermenéutica con nuestro propio ser. Es decir, que de algún modo la relación con el ser va a pasar por el logos, es decir, por el lenguaje, es decir, por la palabra, por el decir, por el discurso, por la articulación significativa. El concepto heideggeriano clave aquí es la rede, ¿no? La REDE, rede, es el concepto alemán que se utiliza para hablar de hablar. Y que, pues, fundamentalmente yo, porque soy alumno de Luis Paz, pues voy a llamar articulación significativa, porque, en fin, pues fue mi maestra y por lo tanto yo se lo debo todo lo que
yo puedo leer Ser y Tiempo con algún grado de satisfacción y de comprensión más o menos plausible dentro de mis pocas capacidades, gracias a ella, ¿no? Justamente, que me ayudó a comprender bastante más de lo que yo pensaría nunca que pudiese llegar a hacerlo. Bien, entonces continuamos. La cuestión es que tener siempre una relación con nosotros mismos, que consiste en la relación ontológica del Dasein, que es la relación de tener cierta relación con sí mismo, ¿no? Bien, es que no nos podemos pensar fuera de ninguna situación. Siempre sabemos que tenemos estados anímicos, siempre sabemos en qué acontecimiento, en qué situación, en qué lugar, en qué momento nos estamos moviendo. Y somos conscientes de ello, siempre. Aunque no sea una conciencia científica, ¿vale? Yo sé dónde estoy. Obviamente, yo no sé dónde estoy desde un punto de vista científico. Porque si yo supiese dónde estoy desde un punto de vista científico, yo sabría que estoy pues en latitud, con unos grados determinados y de... Bueno, se entiende, ¿no? Latitud y longitud, ¿no? Me situaría en el mapa, o me situaría en el mundo, de acuerdo con coordenadas científicas propias de un GPS. Pero no lo hago así, sino que yo sé dónde estoy y estoy en mi casa. Y eso no es un conocimiento científico, lo cual no significa que no sea verdadero. Eso para empezar. Pero no es un conocimiento científico, es un conocimiento, vamos a decirlo simple y llanamente, de andar por casa. Nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a decir que es un modo de ser preteorético. Es decir, que a la pregunta por ¿dónde estoy? Yo respondo no desde un punto de vista teórico científico. Yo estoy situado en tal lugar, tal latitud, tantos grados de longitud, patatín patatán, ¿no? Trópico de no sé qué, no. Yo estoy en casa. Esa respuesta es porque yo tengo una relación con mi propio ser preteorética que me lleva a decir que estoy viviendo, existiendo y no poniéndome desde un punto de vista científico acerca de el lugar en el que me encuentro, sino que yo simplemente estoy en mi casa, como supongo que ustedes también, o alguno está dando un paseo, y si alguien está dando un paseo, pues sabe que está, pues yo qué sé, en la Plaza Mayor, ¿no? O está como en un sitio que, en fin, supongo que todas las ciudades tendrán uno, ¿no? En la calle de los meaos, ¿no? Lo que se dice, la calle de los meaos. Se dice mucho. Claro, la calle de los meaos no es ningún término científico. Sin embargo, todo el mundo sabe dónde está la calle de los meaos, ¿no? Que se suele decir. Todo el mundo lo sabe. O todo el mundo debería saberlo, quiero decir, ¿no? Porque esa situación, que todo el mundo sabe dónde está, no es un contenido científico, no es un contenido geográfico, sino que es un contenido vivencial de la vida cotidiana de las ciudades, donde pues hay mucha gente que tiene que hacer sus necesidades y no encuentra dónde, y por lo tanto va a determinados lugares oscuros, generalmente estrechos, y con... en fin, que les voy a contar, ¿no? Si ya todo el mundo sabe lo que es la calle de los meados. Que no solo se va ahí a orinar, por cierto, un acto impúdico, por supuesto, aunque a veces necesario, sino que a veces en la calle de los meados suceden otro tipo de cuestiones en las cuales no podemos entrar, ¿no? Bien, bien. Continuamos. La cuestión es que esto, el hablar de la situación desde un punto de vista de andar por casa, o desde un punto de vista pueblerino, vamos a decirlo así también, ¿no? No es una operación cognitiva. Cognitiva en tanto que emite conocimiento científico, sino que se trata de una comprensión inmediata de nuestro propio vivir inmediato en cada situación, ¿no? En cada caso, ¿no? Pues a mí me llama mi colega y me dice, tío, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en el local de los maquineros, o en el local de los rockeros. Bueno, pues ya sabe uno dónde está.
Sencillamente, no, vale, pues quedamos en la plaza de al lado que está donde juegan mucho a la petanca. Lo que sea, ¿no? Son términos que no son cognoscitivos. Sí que dan un conocimiento, pero no es un conocimiento científico, stricto sensu. Bien, es un conocimiento más bien de andar por casa, podríamos decir, ¿no? Un término que me gusta mucho, ¿no? Bien, entonces, como digo, es un término preteorético, no es un término teórico, no es un término eh, científico como tal. Y entonces, ¿esto por qué es así? Esto diríamos que es así porque el Dasein es un ente abierto a su ser. Es decir, el Dasein es un ente que comprende su ser en cada caso. Y lo comprende no desde un punto de vista cognitivo, científico o teorético, sino preteorético, vivencial o, o desde un punto de vista de la comprensión inmediata de su vivir, se llama, ¿no? Comprende su situación, comprende su ser en cada caso, porque cada cual está abierto a sí mismo. Y en la medida en la que estamos abiertos a nosotros mismos, comprendemos nuestro propio ser y en tal medida comprendemos el ser de lo que hay. Bien. Porque hay una relación implícita que hay que escudriñar, que Heidegger va a tratar de mostrar, cómo el propio ser y el ser de lo que hay están correlacionados. Y que justamente lo fundamental es ver la relación. Esta relación la va a llamar Heidegger ser en el mundo, ¿no? In der Weltsein. Pero bueno, tenemos que llegar a ella. Todavía no hemos llegado. Insisto, no es una comprensión cognitiva, no es una comprensión intelectiva la que se tiene con respecto a nuestro propio ser, sino que vamos a decir que es una relación existencial con lo que somos. ¿Vale? Tenemos una relación existencial, como se dice, creo que lo dice el propio Heidegger, es una especie de sentirse primigenio de sí mismo en su propio vivir. ¿Vale? En eso consiste la comprensión del ser. Y esta comprensión del ser que cada cual tiene en cada caso el suyo, en cada situación, en cada momento, este saberse a sí mismo, saberse preteorético, este saberse inmediato, este saberse vivencial, es en lo que consiste la determinación ontológica del Dasein. ¿Vale? Es lo que se llama comprensión del ser. ¿Vale? Lo que se llama comprensión del ser es esta relación que tiene el Dasein consigo mismo por el hecho de estar abierto a sí mismo. Bien. El término heideggeriano que se utiliza en alemán es, para comprensión del ser, es Seinsverständnis. ¿No? Seinsverständnis. Siempre me gusta mucho ese Verständnis, ¿no? Que es básicamente una palabra compuesta, Seins y Verständnis, ¿no? Seins es ser y Verständnis es justamente el comprender. De ahí tiene el origen comprensión, ¿no? Comprender es verstehen y en alemán Verständnis sería la comprensión. Luego la comprensión del ser Seinsverständnis. Bien. ¿Cómo se explicita la comprensión del ser a nivel cotidiano? Cuando a uno le preguntan ¿cómo estás? Yo salgo por la calle, me encuentro con mi vecino y está paseando al perro. Yo lo veo, está paseando el perro. Le digo, ¿qué tal? Yo sé, Jesús, es un nombre muy común, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Parece que ha salido hoy el sol, ¿no? Se puede decir. Entonces Jesús me diría, bien, aquí estamos. Bueno, pues ¿cómo sabe Jesús que está bien? ¿No? ¿Por qué Jesús me responde que está bien? Porque yo le estoy preguntando por su propio ser, justamente, ¿no? Es la clave. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿No? Diríamos. Lo que pasa es que el español permite esa diferenciación entre el ser y el estar. Pero cuando se pregunta por el estar de alguien, se pregunta por cómo está en general.
No cómo está físicamente, ni cómo está psíquicamente, sino el ser. Se pregunta por el ser. Cuando se pregunta cómo estás, se pregunta por el ser. Claro, esto... estamos haciendo ontología fundamental y parece que estamos haciendo una cosa como muy obvia. Pero que justamente la ontología fundamental va de mostrar cómo lo obvio queda oculto precisamente por ser transparente. Justamente, que es la cuestión que ya hablábamos la anterior vez, ¿no? Las cosas transparentes son las más difíciles de ver. Justamente el ojo, que permite la vista, es lo invisible para la propia vista. Por eso es tan difícil la ontología, ¿no? Realmente. No sé, creo que Zubiri tiene una frase muy famosa. Algo así como que el ser es translúcido, ¿no? O a la vista. Vamos a decirlo así, ¿no? Que, claro, el ser no se ve, porque es justamente aquello que te permite comprenderte. Y por eso es tan difícil comprender el ser. Es como si intentásemos ver nuestros propios ojos. Claro, con el reflejo, ¿no? Pero es que el reflejo no es el ojo. O sea, cuando yo veo, pues siguiendo con la metáfora, ¿no? Cuando yo veo en un espejo mi ojo a través de mi vista, lo que veo no es mi ojo, sino el reflejo, que es una cosa distinta. Y de ahí yo creo que vienen todos los problemas de la mente y del psiquismo y de las representaciones mentales y todo este tipo de cuestiones. Como una especie de extrapolación al campo de la conciencia metafísica, la figura del espejo. Y cómo el espejo, pues justamente aparecerá en la modernidad, o yo creo que gracias a los desarrollos... No lo sé, esto lo estoy diciendo, ¿cómo decirlo? Porque me va viniendo, pero no tengo pruebas para demostrarlo. Pero podríamos postular, vamos a decirlo así, que es el desarrollo técnico-científico que permite la aparición de los espejos un posible surgimiento de la cuestión metafísica de la mente y del psiquismo y de la interioridad y de la cuestión del reflejo de las representaciones y patatín patatán. Pero bueno, esto, como no nos interesa ahora mismo y justamente de lo que queremos es de olvidarnos de todo ese paradigma, pues no lo voy a citar más. Bueno, entonces, hayamos visto cómo yo le preguntaba a Jesús cómo está. Y Jesús me dice que bien. ¿Cómo sabe que está bien? Porque vive su propio ser. Porque él tiene acceso a su ser, porque es el suyo, justamente. No tiene acceso al ser de su perro. Cosa que está por demostrar, ¿no? Porque es una cuestión de discusión dura hablar de la comprensión del ser de los animales. ¿Vale? Aquí nos referiremos justamente a los humanos, ¿no? Al Dasein. Pero no está claro que el perro sea un Dasein, ¿vale? Y por tanto no está claro que el perro esté abierto para sí mismo. A empezar porque al perro le preguntas cómo estás y no os responde. O responde algo que no tiene sentido. ¿Bien? Finiquitado. Estoy metiendo en unos jardines que no me gustaría meterme. Bien, continúo. Jesús me responde que está bien a mi pregunta de cómo estás porque tiene algo así como ese sentirse uno vivo en el propio vivir, que es un término que no es de... Es de un autor que no recuerdo, lo traeré más adelante supongo, pero no lo tengo aquí ahora mismo a mano. No es de Heidegger. Bien, ese sentirse uno mismo en el vivir, ese sentirse uno vivo en el propio vivir, sentirse uno en el propio vivir, es a lo que llamamos comprensión del ser. Seinsverständnis. Lo que yo siento, lo que yo me siento para mí mismo estando vivo o estando existiendo. ¿Vale? Es una especie de vivencia en primera persona. ¿Bien? Vale. Aclarado la cuestión de la comprensión del ser. Bien. Dice Heidegger que la peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico. ¿Vale? Entonces, esto no quiere decir que el ser, ¿no? La peculiaridad óntica, la peculiaridad del ente del Dasein consista en que tenga un cuerpo, ni en que tenga un cerebro, ni en que tenga una cultura, ni en que tenga una historia,
ni nada de esto, sino que la característica del Dasein es que es ontológico, es decir, que somos comprensión del ser, ¿vale? Repito, la peculiaridad óntica del Dasein es su carácter ontológico o que es comprensión del ser, ¿vale? Bien. Cuando hacemos teoría del ser, cuando tenemos un modo de comportamiento teorético o teórico o científico o cognoscitivo de el ser, estamos actuando en lo que se llama tercera persona. Ahora ya no estamos en primera persona, estamos en tercera persona. Cuando Jesús, después de decirme que está bien, me dice, es que me ha despertado el perro porque yo estaba durmiendo tan plácidamente y ya me ha empezado a ladrar que quería bajar a hacer pipí y yo he tenido que sacar a pasearlo, con que aquí estamos. Bien. Entonces Jesús está relatando su propio ser, pero no lo está haciendo en primera persona, sí que es él, ¿no? Pero está de algún modo observador de sí mismo, está tratando de relatar aquello que le ha sucedido. Y ya veremos cómo este relatar lo que sucede, esta nivelación lingüística de los fenómenos vivenciales, va a ser justamente el proceso de separación del mundo preteorético con respecto al mundo teórico cognoscitivo. ¿Vale? Cuando uno es observador de sí mismo y de la realidad, o de lo otro de mí, es cuando tenemos un comportamiento teórico. Bien. Y lo vamos a dejar por aquí, porque ya lleva un ratico, ¿vale? Continuaremos en el próximo vídeo. Si les gusta, y si no, pues nada. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.